Durante años nos hicieron llorar, reír y soñar con un amor imposible. Sus voces, sus gestos, sus miradas quedaron grabados en la memoria de millones de mexicanos que crecieron pegados a la televisión esperando el capítulo de mañana. Pero mientras nosotros seguíamos recordando cada escena como si fuera ayer, ellos, uno por uno, se fueron apagando en silencio, lejos de las cámaras que alguna vez los hicieron inmortales. Hoy vamos a hablar de 11 actores de María la del Barrio que ya no están con nosotros. Nombres como Carmen Salinas, Tito Guízar y Jessica Jurado están en esta lista. Y créanme, algunas de estas muertes te van a sorprender. Vamos a empezar con la mujer que convirtió a una humilde vendedora de tamales en una dama de sociedad. Y vamos a cerrar con una historia que apenas hace un par de años nos rompió el corazón a todos. 1. Pituca de Foronda. El primer nombre de esta lista es el de una mujer que le enseñó a millones de mexicanas cómo comportarse en la alta sociedad sin perder jamás su ternura. Pocos saben que su historia terminó hace más de 2 décadas. Se llamaba Pituca de Foronda y en María, la del Barrio, interpretó a la seño Caro, la mujer que abrió las puertas de su casa a María y le enseñó los modales, la elegancia y el porte que la protagonista necesitaba para convertirse en una dama. Pero ese papel fue apenas una fracción de una carrera que llevaba más de 5 décadas sobre los escenarios. Nacida en las Islas Canarias en 1918, llegó a México en 1941, invitada por el propio Emilio Fernández, uno de los directores más importantes del cine nacional, para trabajar en La Isla de la Pasión. Desde entonces no paró. Hizo teatro, cine y televisión, compartió créditos con Thalía en Marimar, antes de María la del Barrio, y era tía de la actriz Ana Patricia Rojo, quien también apareció en la novela. Nadie imaginaba que mientras el país seguía viendo repeticiones de la seño Caro en la pantalla, la mujer detrás del personaje ya llevaba años sin estar entre nosotros. Pituca de Foronda murió el 12 de noviembre de 1999, a los 81 años. Muchos canales y portales, incluso años después, siguieron repitiendo una fecha equivocada: 2017. La verdad es que su muerte ocurrió casi 2 décadas antes de lo que la mayoría cree. Por años, ese error se repitió tanto que terminó convirtiéndose en la versión oficial para miles de fans que jamás se enteraron de la fecha real. Así de fácil se pierde la memoria de alguien cuando la industria deja de prestarle atención. Falleció apenas unos meses después de haber trabajado en María la del Barrio, una de las últimas producciones de su extensa carrera. No hubo homenajes masivos, no hubo especiales en la televisión abierta. Su partida pasó casi inadvertida para el público general, opacada por otras noticias del espectáculo de esa época. Solo quienes trabajaron con ella en el teatro y el cine supieron reconocer en su momento la pérdida real que representaba. Una mujer que había compartido créditos con figuras legendarias del cine mexicano, que había construido una carrera sólida en 4 países distintos antes de llegar a México, se apagó casi en silencio. Y durante casi 20 años ni siquiera supimos bien cuándo había pasado. Pituca nos enseñó en pantalla cómo ser una dama. En la vida real, nadie se tomó el tiempo de contar bien su historia. Y lo que viene ahora es la de un hombre que Elvis Presley admiraba y que casi nadie recuerda por eso. 2. Tito Guízar. El siguiente actor no solo apareció en María la del Barrio, fue décadas antes una de las voces más admiradas de México, alguien que compartió escenario con estrellas de Hollywood y que hasta el mismísimo Elvis Presley reconoció como una inspiración. Tito Guízar interpretó al padre Honorio, la figura religiosa que ofrecía consuelo espiritual en los momentos más oscuros de la trama. Pero antes de ser un actor de telenovelas, Tito Guízar ya era una leyenda. Nació en 1908 y se formó como cantante de ópera, antes de viajar a Nueva York en 1929 para probar suerte en el mundo del espectáculo. En 1936 grabó Allá en el Rancho Grande, la canción que prácticamente inventó el género del charro cantante en el cine mexicano y que lo catapultó a la fama internacional.
Trabajó en Hollywood junto a estrellas como Roy Rogers, Dorothy Lamour y Mae West, algo que muy pocos actores mexicanos de su generación lograron. Su carrera abarcó más de 7 décadas entre música y cine, y para cuando llegó a María, la del barrio, ya era una figura histórica del entretenimiento. Alguien que había hecho historia mucho antes de que Thalía o Fernando Colunga nacieran. Nadie en el set se imaginaba que estaban compartiendo pantalla con una auténtica leyenda del siglo XX. Tito Guízar murió el 24 de diciembre de 1999, en San Antonio, Texas, a los 91 años. La causa fue insuficiencia respiratoria, de causas naturales. Murió apenas unas semanas después que su compañera de reparto, Pituca de Foronda. 2 pilares de esa telenovela se fueron casi al mismo tiempo, en la misma temporada, y casi nadie lo notó como lo que fue. El cierre silencioso de una era completa. Se fue en Nochebuena, lejos de México, lejos de los reflectores que lo habían acompañado toda su vida. El hombre que había sido aplaudido en Nueva York, en Hollywood, en los teatros más importantes de América Latina, terminó sus días en un hospital de Texas, rodeado únicamente de su familia más cercana. No hubo un homenaje nacional a la altura de su trayectoria. La prensa del espectáculo mexicano, ocupada con los escándalos de fin de siglo, apenas le dedicó unas líneas. Su nombre, que en los años 30 y 40 llenaba teatros y encabezaba carteleras, se redujo con el tiempo a una nota breve. Murió el actor que hacía del padre Honorio, como si 91 años de carrera cupieran en una sola frase, como si allá en el Rancho Grande no hubiera cambiado la historia del cine mexicano. Se fue en silencio un 24 de diciembre mientras el resto del país celebraba, ajeno a que uno de sus artistas más importantes se estaba despidiendo para siempre. Tito Guízar merecía ser recordado como el hombre que le dio voz al cine mexicano en el mundo entero. Terminó siendo, para muchos, solo un cura de telenovela. La siguiente actriz de esta lista tuvo un destino parecido. Una carrera enorme, reducida a un papel secundario que la mayoría apenas recuerda. 3. Aurora Molina. La actriz número 9 de esta lista trabajó con uno de los directores más importantes de la historia del cine, y aún así, hoy la mayoría del público solo la recuerda por un papel secundario en una telenovela de los 90. Aurora Molina interpretó a Casilda, la amiga fiel de María, esa presencia constante y solidaria que acompañaba a la protagonista en cada tropiezo. Nacida en Valencia, España, en 1931, Aurora se naturalizó mexicana y construyó una carrera que combinó teatro, cine y televisión durante más de 40 años. Debutó en el teatro en 1954 y un año después hizo su debut en el cine nada menos que con Nazarín, la película dirigida por Luis Buñuel, uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. A partir de ahí, participó en más de 35 telenovelas, incluyendo Los ricos también lloran y Carita de Ángel, además de trabajar como directora de escena, productora y locutora. Fue reconocida por el Instituto Nacional de Bellas Artes por su trabajo teatral. Cuando llegó a María, la del barrio, Aurora ya cargaba a cuestas una trayectoria que muy pocos de sus compañeros de reparto podían igualar. Pero para el público que crecía viendo la novela, ella era simplemente la amiga de María. Aurora Molina murió el 24 de febrero de 2004 en Reynosa, México, a los 72 años. La causa fue leucemia. Su última aparición en pantalla había sido apenas un año antes, en la telenovela De pocas pulgas, donde interpretó a la Madre Socorro. Trabajó prácticamente hasta el final. Nunca dejó de actuar, ni siquiera cuando la enfermedad ya avanzaba. Murió lejos de la Ciudad de México, lejos del ambiente del espectáculo que había sido su casa durante medio siglo. Su fallecimiento apenas generó cobertura fuera de los círculos especializados en cine y teatro clásico mexicano. La mujer que había compartido créditos con Buñuel, que había ganado premios del Bellas Artes por su trabajo teatral, se fue prácticamente sin que el público masivo se enterara. Con el tiempo, su nombre quedó reducido a una línea en las listas de reparto de María, la del barrio. Su trabajo como directora, productora y poetisa, facetas enteras de su vida artística, desaparecieron casi por completo de la memoria colectiva. Solo quedó Casilda, la amiga buena, la que siempre estaba ahí para apoyar a la protagonista. Aurora dejó un legado artístico enorme que la mayoría nunca conoció. Su historia duele por lo injusto del olvido,
pero la del siguiente nombre en esta lista es distinta. La de una mujer que fue literalmente un símbolo del cine mexicano. Antes de seguir, si estas historias te están tocando el corazón, regálanos un like. Nos ayuda a que lleguen a más personas como tú. 4. Meche Barba. La actriz número 8 fue en los años 40 y 50 una de las reinas absolutas del cine de rumberas mexicano. Décadas después de haberse retirado, volvió a las pantallas para interpretar a un personaje que millones recuerdan sin saber quién era ella en realidad. Meche Barba interpretó a Lupe Linares, la amiga leal que acompañaba a María en los momentos más difíciles. Pero mucho antes de eso, Meche Barba ya era una leyenda del cine mexicano. Nacida en Nueva York en 1922, se convirtió en una de las grandes íconos del cine de rumberas durante la época dorada. Ese género de películas llenas de música, baile y sensualidad que dominó las salas de cine en los años 40 y 50. Debutó en el género en 1945 con Rosalinda, junto a la mítica bailarina María Antonieta Pons, y llegó a trabajar nada menos que con Luis Buñuel en Gran Casino de 1947. Se retiró del cine en 1954, en la cima de su carrera, y desapareció de las pantallas por casi 40 años. Volvió en 1992 con la película Los años de Greta, que le valió una nominación al Ariel de Plata a Mejor Actriz de Reparto. Cuando llegó a María la del Barrio, pocos jóvenes en el set sabían que estaban actuando junto a una de las grandes reinas del cine de oro mexicano. Meche Barba murió el 14 de enero de 2000, en la Ciudad de México, a los 77 años. La causa fue un ataque cardíaco. Se fue apenas unos días después de haber cumplido su regreso triunfal a la televisión con María la del Barrio, una de sus últimas apariciones en pantalla. Murió sin el reconocimiento masivo que merecía una mujer que había sido, literalmente, una reina del cine mexicano en su mejor época. Las nuevas generaciones que la vieron en la novela no tenían idea de que estaban frente a una de las figuras más importantes del cine de rumberas, un género que definió el gusto popular de todo un país durante casi 2 décadas. Su muerte se reportó como una nota más entre las páginas de espectáculos, sin la cobertura especial que sí recibieron después otras figuras de la época dorada. Para entonces, el cine de rumberas ya era un recuerdo lejano, casi olvidado por las nuevas generaciones. Y con la partida de Meche Barba, se apagaba una de las últimas voces vivas de ese momento irrepetible del cine mexicano. La mujer que había compartido créditos con Buñuel, que había sido comparada en glamour con las grandes estrellas de Hollywood de su época, terminó siendo para el público joven de los 90 simplemente la amiga de María en la novela. Así de rápido se borra media vida de trabajo, cuando el tiempo y la industria dejan de prestarle atención a quien ya dio todo lo que tenía que dar. Meche Barba brilló en una época que ya nadie recuerda con claridad, y se apagó casi sin que nadie lo notara. La siguiente actriz de esta lista comparte ese mismo destino. Fue comparada con Marlene Dietrich, y hoy la mayoría solo la recuerda por un papel secundario. 5. Ninón Sevilla, la séptima actriz de esta lista, fue comparada en su momento de mayor fama, nada menos que con Marlene Dietrich. Fue una de las grandes estrellas sensuales del cine mexicano, y en María, la del Barrio, apenas tuvo un papel secundario. Ninón Sevilla interpretó a Caridad en María, la del Barrio, un personaje breve comparado con la magnitud de su verdadera carrera. Nacida en Cuba, llegó a México y debutó en el cine en 1946 con Carita de Cielo, después de ser descubierta por el productor Pedro Arturo Calderón. A partir de ahí se convirtió en una de las grandes íconos del cine de rumberas, protagonizando más de 20 películas, entre ellas Pecadora, de 1947, Aventurera, de 1950 y Mulata, de 1954. Consideradas hoy clásicos absolutos del cine mexicano. Su forma de moverse en pantalla, su magnetismo y su sensualidad hicieron que la crítica la comparara con Marlene Dietrich, algo que muy pocas actrices latinoamericanas de su época lograron. En 1981 ganó el Ariel a Mejor Actriz por Noche de Carnaval, y en 2013 recibió un homenaje de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por su influencia en la historia del cine. Para cuando llegó a María
María, la del barrio, Ninón Sevilla ya era una institución del entretenimiento mexicano. Ninón Sevilla murió el 1 de enero de 2015 a los 85 años de un paro cardíaco. Se fue el primer día del año, en un momento en que la mayoría del país celebraba el inicio de un año nuevo, ajeno a que una de las grandes leyendas del cine de oro se estaba apagando. Habían pasado casi 20 años desde su participación en María la del barrio, y para entonces, buena parte del público que la había visto en la novela ni siquiera relacionaba a esa actriz de reparto con la estrella de aventurera que había marcado toda una época. Su muerte sí generó cobertura en medios especializados en cine, que reconocieron su legado como una de las grandes figuras del género de rumberas. Pero para el público general, para la generación que creció con las telenovelas de los 90, la noticia pasó casi desapercibida. Una mujer que había sido comparada con Marlene Dietrich, que había recibido un Ariel y un homenaje de la Academia Mexicana, se despidió el mismo día en que el país miraba hacia adelante, hacia un año nuevo, sin voltear a ver hacia atrás lo que se estaba perdiendo. El cine de rumberas, el género que ella ayudó a definir, murió un poco más ese 1 de enero de 2015. Ninón Sevilla fue una estrella comparada con Marlene Dietrich y se apagó casi sin ruido. La siguiente en esta lista guarda un secreto que la propia trama de María, la del barrio, escondió durante toda la novela. Era en realidad la madre de la villana más odiada de la televisión mexicana. 6. Silvia Caos. La sexta actriz de esta lista interpretó a un personaje que escondía un secreto enorme dentro de la trama. Era en realidad la madre de Soraya Montenegro, la villana más odiada de la televisión mexicana. Silvia Caos dio vida a la nana Calixta Popoca, la mujer que en apariencia solo era la sirvienta y niñera de Soraya, pero que la trama reveló como su verdadera madre, un giro que dejó a millones de espectadores con la boca abierta. Nacida en La Habana, Cuba, en 1933, Silvia Caos huyó de la crisis política y social de su país para instalarse en México, donde construyó una carrera de más de 20 producciones entre cine, teatro y televisión. Participó en telenovelas como La Usurpadora, Quinceañera y María Mercedes, consolidándose como una actriz de carácter, capaz de interpretar personajes cargados de misterio y fuerza dramática. La nana Calixta se convirtió en su papel más recordado, el que definió su lugar en la memoria de los fans de las telenovelas mexicanas. Silvia Caos murió el 16 de abril de 2006, a los 72 años, a causa de un cáncer de pulmón. Se fue 10 años después de haber interpretado a uno de los personajes con el giro más recordado de toda la novela. Su muerte apenas tuvo cobertura mediática. La mujer que había huido de Cuba para reconstruir su vida y su carrera en México, que había logrado destacar en más de 20 producciones, se despidió casi en el anonimato, lejos de los reflectores que en algún momento acompañaron su trabajo. Para el público que seguía recordando el giro dramático de la nana Calixta, la noticia de su fallecimiento llegó tarde, si es que llegó. Muchos fans se enteraron años después a través de artículos que reconstruían el destino del elenco completo de la novela, y no en su momento, como hubiera merecido una actriz con su trayectoria. Silvia Caos había construido desde cero en un país que no era el suyo, una carrera sólida y respetada. Y aún así, terminó siendo recordada casi exclusivamente por un giro de guión, sin que el público supiera nunca demasiado sobre la mujer real detrás del personaje. Silvia Caos escondió el secreto de Soraya dentro de la trama. La industria, después, escondió su historia real. El siguiente nombre en esta lista es el de un actor peruano que hizo historia en 2 países, y cuya muerte, hace apenas unos años, todavía duele. ¿Ya conocías esta historia? Comenta el número del personaje que más te ha impactado hasta ahora. 7. Ricardo Blum. El quinto lugar de esta lista es para un actor que no era mexicano, pero que se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión hecha en México. Fue maestro, fue director, fue un pilar del teatro latinoamericano, y su muerte, hace apenas unos años, todavía se siente reciente para muchos. Ricardo Blume interpretó a don Fernando de la Vega, el padre de Luis Fernando y uno de los personajes con más peso dramático de toda la novela. Nacido en Lima, Perú en 1933, Blume construyó una carrera que trascendió fronteras como pocos actores latinoamericanos lo han logrado. Fue profesor fundador del Teatro de la Universidad Católica
República del Perú, una institución que formó a generaciones enteras de actores peruanos y desarrolló gran parte de su trabajo profesional en México, donde se convirtió en un rostro reconocido de telenovelas y producciones de televisión durante décadas. Su versatilidad era su sello. Podía interpretar tanto a un patriarca autoritario como a un hombre quebrado por la culpa, y en cada papel dejaba una huella de credibilidad que pocos actores lograban igualar. A lo largo de su vida recibió múltiples reconocimientos, entre ellos un doctorado honoris causa en 2006 y la medalla Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, otorgada por el Congreso de la República del Perú en 2002, en reconocimiento a su aporte cultural. Trabajó en cine, teatro y televisión de forma simultánea durante más de 60 años, algo que muy pocos actores de su generación pudieron sostener. Cuando llegó a María la del Barrio, ya era una autoridad indiscutible del teatro latinoamericano, aunque para millones de televidentes mexicanos era simplemente el papá de Luis Fernando. Ricardo Blume murió el 30 de octubre de 2020, a los 87 años. Su fallecimiento ocurrió en plena pandemia de COVID-19, un periodo en el que las despedidas públicas se volvieron casi imposibles. No hubo velorios multitudinarios. No hubo el homenaje físico que un actor de su trayectoria hubiera merecido en cualquier otro momento de la historia. Su partida se anunció a través de comunicados y redes sociales, en un contexto donde el mundo entero estaba enfocado en sobrevivir a una crisis sanitaria global. Thalía, su compañera en María la del Barrio, lo despidió públicamente con un mensaje cargado de dolor, recordando el tiempo que compartieron en el set. Fue una de las despedidas más sentidas entre los actores de la novela, un recordatorio de que más allá del personaje, había existido una relación real de respeto y cariño en aquel set de grabación. Su muerte generó cobertura en varios países al mismo tiempo. Perú, México, Argentina y otros lugares de habla hispana lo lloraron simultáneamente, algo que pocos actores logran, pero la pandemia opacó, de forma inevitable, la magnitud del duelo colectivo. Miles de personas en México y en Perú no pudieron despedirse como hubieran querido. No hubo funerales de estado ni las grandes coberturas televisivas que en otro momento hubieran acompañado la muerte de una figura de su estatura. Un hombre que había fundado escuelas de teatro, que había formado a generaciones de actores, que había sido honrado por el Congreso de su país, murió en uno de los momentos más solitarios de la historia reciente. Nadie eligió que su despedida coincidiera con la peor crisis sanitaria del siglo. Simplemente pasó. Y el mundo, ocupado en sobrevivir, apenas tuvo tiempo de detenerse a llorarlo como merecía. Ricardo Blume formó actores, dirigió teatros, recibió honores de un congreso entero, y aún así, murió en el silencio impuesto por una pandemia mundial. Su historia nos recuerda que ni siquiera una carrera de 60 años garantiza una despedida digna cuando el destino se cruza en el peor momento posible. La siguiente historia de esta lista es distinta, la de una mujer que México entero lloró, en vivo, mientras agonizaba durante semanas. 8. Carmen Salinas. El cuarto lugar es para una de las mujeres más queridas de la farándula mexicana, alguien tan popular que trascendió la actuación para convertirse en política. Su muerte, en diciembre de 2021, paralizó al país entero durante semanas. Carmen Salinas interpretó a doña Agripina Pérez, una de las matriarcas más entrañables y con más carácter de María la del Barrio. Pero para cuando llegó a esa telenovela, Carmen Salinas ya era una institución del espectáculo mexicano, con una carrera que abarcaba más de 5 décadas. Debutó en televisión en 1964 con la telenovela La Vecindad y se hizo un nombre imborrable en el llamado cine de ficheras, destacando en películas como La vida inútil de Pito Pérez, de 1970, y Bellas de Noche, de 1975, donde interpretó a La Corcholata, uno de sus personajes más recordados. A lo largo de su carrera trabajó incansablemente en cine, teatro y televisión, convirtiéndose en una de las figuras más queridas y reconocibles del entretenimiento mexicano, siempre con ese carácter fuerte, esa voz inconfundible y ese carisma que la hacían inolvidable en cada papel. Su popularidad fue tan grande que en 2015 dio el salto a la política, sirviendo como diputada federal por el PRI hasta 2018, antes de regresar por completo al mundo de la actuación. Al momento de su hospitalización final, en noviembre de 2021, seguía trabajando activamente en la telenovela Mi fortuna es amarte,
prueba de que, a sus 82 años, Carmen Salinas jamás dejó de actuar. Carmen Salinas fue hospitalizada el 10 de noviembre de 2021 tras sufrir una hemorragia cerebral. Entró en un estado de coma natural que se prolongó durante semanas. Durante ese tiempo, México entero siguió minuto a minuto los reportes médicos sobre su condición. No fue una muerte repentina, sino una agonía pública que se extendió durante casi un mes. Reporteros afuera del hospital, boletines médicos diarios, fans rezando en las redes sociales. El país entero estuvo pendiente de cada actualización, esperando un milagro que nunca llegó. Carmen Salinas murió el 9 de diciembre de 2021 a los 82 años. Su muerte fue, sin exagerar, una de las más lloradas en la historia reciente del espectáculo mexicano. A diferencia de otros nombres en esta lista, la partida de Carmen Salinas sí tuvo la cobertura mediática que merecía. Homenajes en cadena nacional, mensajes de condolencia de figuras políticas y del espectáculo de todo el continente, coberturas especiales en los principales noticieros del país. Fue despedida como lo que fue, una mujer que dedicó más de 50 años de su vida a hacer reír, a hacer llorar y a construir una carrera que ningún otro actor de su generación pudo replicar del todo. Su funeral se convirtió en un evento mediático, con cientos de personas reunidas para despedirla, algo que ninguno de los otros actores de esta lista tuvo. Fue, tal vez, la despedida más justa de todo este top, la única que estuvo a la altura de la huella que dejó. Carmen Salinas tuvo la despedida que pocos en esta lista lograron, un país entero llorándola en tiempo real. Pero eso no borra lo injusto de las otras historias que hemos contado hasta ahora. La siguiente actriz de esta lista tuvo un final devastador, ligado a una enfermedad silenciosa que atacó su mente años antes de que su cuerpo finalmente cediera. 9. Irane Ori. La tercera historia de esta lista es la de una mujer que nació al otro lado del mundo, en Teherán, y terminó convirtiéndose en una de las madres más queridas de la telenovela mexicana. Su final estuvo marcado por una enfermedad de la que casi nadie hablaba en esa época. Irane Ori interpretó a Victoria Montenegro de la Vega, la madre de Luis Fernando, un personaje que se convirtió en el pilar emocional de gran parte de la trama. Nacida en Teherán, Irán, en 1939, Ori comenzó su carrera en España, donde debutó en el cine en 1953 con El Diablo toca la flauta y trabajó con directores reconocidos como José María Forqué y Pedro Lazaga durante los años 50 y 60. También participó activamente en la televisión española antes de mudarse a México en 1969, donde encontró el verdadero éxito de su carrera. Protagonizó telenovelas exitosas como Mundo de Juguete, entre 1974 y 1977, y Principesa, entre 1984 y 1986, consolidándose como una de las actrices más queridas de su generación. Para cuando llegó a María la del Barrio en 1995, Irane Ori ya llevaba más de 4 décadas construyendo una carrera entre 2 continentes. Irane Ori murió el 10 de marzo de 2002 en la Ciudad de México, a los 62 años. 2 años antes de su muerte le habían diagnosticado gliomatosis cerebri, un tipo de tumor cerebral poco común y agresivo. Además, padecía la enfermedad de Binswanger, un trastorno que provoca edema cerebral y deterioro cognitivo progresivo. El 8 de marzo de 2002 sufrió un desmayo en su propia casa y fue hospitalizada de emergencia tras presentar una hemorragia cerebral. 2 días después falleció. Su último trabajo en televisión había sido apenas el año anterior, en 2001, en la serie infantil Aventuras en el Tiempo. Pocos espectadores sabían mientras la veían actuar que la actriz ya cargaba con un diagnóstico devastador que avanzaba en silencio. En esa época, temas como los tumores cerebrales y las enfermedades neurológicas degenerativas casi no se discutían abiertamente en los medios de espectáculos, y la salud real de Irane Ori se mantuvo prácticamente fuera del radar público hasta el día de su muerte. Una mujer que había construido puentes entre España y México, que había sido madre en pantalla de uno de los galanes más queridos de la televisión mexicana, se apagó en medio de una enfermedad que la mayoría de sus fans ni siquiera imaginaba que estaba enfrentando. Irane Ori luchó en silencio contra una enfermedad que pocos entendían en esa época. Y lo que viene ahora es todavía más difícil de digerir. La historia de un hombre que mientras escribía los guiones que emocionaban a todo México, libraba en secreto su propia batalla contra el cáncer. 10.
René Muñoz. El penúltimo lugar de esta lista es para un hombre que no solo actuó en María la del Barrio, fue en gran parte el responsable de que la historia que tanto amamos existiera. Y mientras escribía esas páginas, libraba una batalla que mantuvo en secreto hasta el final. René Muñoz interpretó a El Veracruz, un personaje fuerte pero de corazón noble que aportó momentos de ternura y dinamismo a la trama. Pero su verdadero legado va mucho más allá de la actuación. Nacido en La Habana, Cuba, en 1938, René Muñoz comenzó su carrera artística en 1964 con la película Fray Escoba, donde interpretó a San Martín de Porres, y también hizo teatro en Nueva York, Miami y Puerto Rico, antes de asentarse definitivamente en México. Con el tiempo se convirtió en guionista y ahí encontró su verdadera vocación. Escribió el guión de Quinceañera en 1987, una telenovela que se atrevió a abordar temas tabú como la violencia sexual, algo poco común para la televisión de esa época. Su pluma también dio forma a Marimar, La Usurpadora y, por supuesto, María la del Barrio. Las mismas historias que millones de mexicanos recuerdan con nostalgia hasta hoy. René Muñoz no solo apareció frente a las cámaras, construyó palabra por palabra buena parte del universo narrativo que define a esta lista completa. René Muñoz murió el 11 de mayo de 2000, a los 62 años, a causa de una insuficiencia cardíaca derivada de un cáncer de esófago que había enfrentado en privado. Durante años, mientras escribía los guiones que hacían llorar y reír a todo un país, René Muñoz libraba su propia batalla silenciosa contra la enfermedad. Pocos en la industria sabían la gravedad real de su condición. Siguió trabajando, siguió escribiendo, siguió actuando, incluso cuando el cuerpo ya le estaba pasando factura. Antes de morir, dejó 3 deseos claros: que sus cenizas fueran esparcidas en el mar de Veracruz, que su casa se convirtiera en un museo y que el bar-restaurante que tanto amaba quedara en manos de sus empleados. Ninguno de esos 3 deseos se cumplió. El hombre que había dado voz e historia a algunos de los personajes más queridos de la televisión mexicana, que había escrito los diálogos que definieron a toda una generación, murió sin ver cumplida ni una sola de sus últimas voluntades. Su nombre, hoy, aparece más en los créditos técnicos que en la memoria del público general. Millones de personas repiten frases de sus guiones sin saber jamás quién las escribió. René Muñoz escribió los guiones que amamos y actuó en ellos, y aún así murió sin que se cumpliera ni uno solo de sus últimos deseos. Su historia duele. Pero la del último nombre de esta lista es la que menos tiempo llevamos procesando, y probablemente la que más te va a doler. Hermida Arzonce, Jessica Jurado, y llegamos al número 1 de esta lista. La historia más reciente, la que menos tiempo hemos tenido para asimilar y la que le rompió el corazón a una generación entera que creció viendo tanto María la del Barrio como La Usurpadora. Jessica Jurado interpretó a Verónica Robles en María la del Barrio, la madre biológica de uno de los personajes centrales de la historia. Un papel breve pero de peso dramático. Pero para el público mexicano, Jessica Jurado será recordada sobre todo por otro personaje, Patricia Bracho, la esposa de Rodrigo Bracho en La Usurpadora, una de las telenovelas más exitosas y queridas de la historia de Televisa. Su carrera había comenzado en 1986 y a lo largo de los siguientes años participó en producciones como Marionetas, Amor en Silencio y Entre el Amor y el Odio. Sin embargo, después de 2002, Jessica Jurado tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus seguidores. Se retiró prácticamente por completo de la vida pública. Durante más de 2 décadas, la actriz, que había compartido pantalla con algunas de las figuras más grandes de la televisión mexicana, desapareció casi por completo de los reflectores, alejándose del ruido mediático que había definido buena parte de su juventud. Para las nuevas generaciones, su nombre quedó asociado casi exclusivamente a esos 2 personajes de los 90. Verónica Robles y Patricia Bracho, 2 papeles que definieron su lugar en la memoria colectiva de millones de fanáticos de la época dorada de las telenovelas. Jessica Jurado murió el 11 de octubre de 2024, un día antes de cumplir 57 años. La Asociación Nacional de Intérpretes anunció su fallecimiento, pero la causa de su muerte nunca se hizo pública. No hubo un comunicado médico detallado, no hubo declaraciones de familiares explicando qué había pasado.
Solo el anuncio escueto de que la actriz que tantos recordaban de sus años dorados en la televisión mexicana ya no estaba entre nosotros. La noticia tomó por sorpresa a miles de fanáticos que, después de más de 20 años sin verla en pantalla, apenas se enteraron de que seguía viva hasta el mismo momento en que se enteraron de su muerte. Es una de las paradojas más crueles de esta lista, el retiro voluntario de Jessica Jurado. Esa decisión de alejarse del ojo público después de 2002 terminó provocando que su fallecimiento golpeara con una fuerza distinta a la de cualquier otro nombre en este video. No fue una despedida anunciada, ni una enfermedad que el público siguiera de cerca durante semanas, como ocurrió con Carmen Salinas. Fue una ausencia que se volvió permanente de un momento a otro, sin previo aviso, sin preparación emocional para quienes la recordaban con cariño desde los 90. Un día antes de cumplir 57 años, con toda una vida que aún parecía tener por delante, Jessica Jurado se apagó en el mismo silencio en el que había decidido vivir sus últimos 20 años. Jessica Jurado eligió el silencio en vida, y ese mismo silencio terminó definiendo su despedida. 11 actores, 11 historias que construyeron, sin que lo supiéramos del todo, una parte enorme de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y 11 maneras distintas de demostrar que la fama, por más grande que sea, nunca garantiza que el mundo se detenga a recordarte como mereces. 11 actores, 11 historias distintas de fama, talento y al final de silencio. Algunos murieron rodeados de reconocimiento, como Carmen Salinas, con un país entero pendiente de cada noticia. Otros se apagaron casi en el anonimato, sin que la industria que los hizo famosos se detuviera siquiera a despedirlos como merecían. Eso es lo que casi nadie te cuenta sobre la fama en México, que el cariño del público no siempre alcanza para acompañarte hasta el final, que se puede construir toda una carrera, dejar huella en millones de hogares y aún así terminar como una nota breve en algún portal de espectáculos. Mariela del Barrio nos regaló personajes que nunca vamos a olvidar. Lo menos que podemos hacer es no olvidar tampoco a las personas reales que los interpretaron. ¿Cuál de estas 11 historias te impactó más? Comenta el nombre del actor o actriz en los comentarios y cuéntanos si alguna de estas muertes realmente no la sabías.